no están otra vez. Ok. Ajá. Ok, ahora retomando la pregunta que me dices, ¿verdad? De cómo es nuestro día a día. Te voy a poner más o menos de ejemplo cómo es un lunes. Primero que nada, nuestro rol diario comienza desde un día antes. Nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer cada quien para eficientar los tiempos? Entonces, al inicio del día, nuestra hija, la mayor, pues entra a las 7 de la mañana, pero en su escuela le piden llegar 10 minutos antes. Entonces, nuestra labor empieza desde las 5 de la mañana, nos despertamos. Mientras ella está preparando las cosas de mi niña, yo colaboro elaborando su desayuno. Entonces, yo le elaboro el desayuno, preparo lo que va a beber, lo que va a llevar de lunch. Mientras ella está viendo que su uniforme esté limpio, las cosas que ella necesita, ¿verdad? Y la está apoyando ahí. De ahí, mientras ella se queda viendo a los demás que van a la primaria, yo salgo a dejar a mi hija la mayor, la voy a dejar a la escuela, regreso, entonces continuamos con los otros dos. Entonces lo mismo, ella continúa con la labor de ver que estén bien peinados, que su mochila esté bien, que no les haga falta nada, y yo continúo nuevamente en la cocina, voy, preparo su desayuno para ellos que coman y llevar lo que van a comer en su lunch en la hora del recreo. Y de ahí, pues bueno, ya salimos todos juntos. Los dejamos en la primaria. Después de eso, pues yo la voy a dejar a ella a su centro de trabajo y de ahí yo me voy a mi trabajo. De ahí, pues a las 12 aproximadamente, 12:30, que es la hora de salida de mis pequeños si van a la primaria, pues nuevamente yo salgo por ellos, los recojo, platico con sus maestros por si hay alguna necesidad con ellos y de ahí paso por mi niña que está en la secundaria. Entonces ya están dando como a las 1:30, 2 de la tarde, estamos regresando a casa. Entonces mientras ellos regresan a casa, yo les digo, ¿saben qué? Ustedes van a acomodar su ropita, así sus uniformes todos, mientras yo les preparo algo de comer, o si ya está la comidita, les doy de comer. Estoy con ellos un rato más y si puedo avanzo un poquito con su tarea y ya veo que ya comieron, que ya avanzaron un poquito con su tarea, entonces ya los dejo y me regreso a trabajar. Entonces ya más tarde paso a recoger a mi esposa, estamos hablando alrededor como a las 4 o 5 de la tarde y ya juntos vamos a casa. De ahí, pues ya si tenemos alguna actividad, pues bueno, ya salimos todos en conjunto. Y eso es a veces es al revés, a veces yo estoy con ellos viendo lo de su ropa, lo de sus útiles y ella está en la cocina. Pues siempre nos estamos alternando, así que llevando un equilibrio y también pues compartiéndonos las tareas. Ok. Entonces usted habla de que pues tiene un trabajo, ¿no? ¿Sí? Y trata de cumplir en casa y también en su trabajo. Así es. Entonces, usted es el que se encarga de proveer a su familia, ¿no? ¿Sí? Y usted igual está en casa o también trabaja o qué otras actividades hace. Sí, sí, tenemos un pequeño negocio, es una librería. Y como comentaba mi esposo, ya una vez que salimos con los últimos que nos toca ya dejar a la escuela de la primaria, pues ya aprovechamos. Ya para esto pues ya debemos haber almorzado también nosotros con los dos de la primaria. Y ya los entregamos en la primaria, él me va a dejar a la librería, me deja y ya él se viene a su trabajo. Los dos trabajamos. Okay. Y ya pues la librería viene a ser como un pues un complemento, para solventar los gastos que tenemos. Pero la mayor cantidad o ingreso o apoyo o aportación a la casa, pues es lo que él gana, ¿no? Ah, bien. Y antes de cuando ustedes se tomaron la decisión de casarse y todo eso, se imaginaron, bueno, yo sé que no es como de imaginarse, pero sí a veces nos sorprendemos, ¿no? Porque ahora también soy madre y no te imaginas cómo va a ser, pero sí te sorprende ya que lo estás viviendo, ¿no? Y yo
quisiera que ustedes me dijeran alguna cuestión en la que ustedes se sorprenden de lo que están viviendo como familia. Bueno, yo ahí sí me gustaría hacer así que un comentario, ¿verdad? Fíjate que en mi caso se da una oportunidad. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo 5 hermanos, somos 5 hermanos, y mi hermano el menor, pues ahora sí que fue como que algo que a nosotros pues nos dejó mucho. Entonces yo estaba yendo a la escuela y tenía un hermano pequeño. Yo estaba bien en la secundaria, pero pues me tocaba estar con mi hermanito pequeño, cargándolo, que se hizo con el pañal. O sea, para mí era algo pues nuevo en su momento, ¿no? Sí. Entonces, pero ahí yo estaba aprendiendo, ¿verdad? La responsabilidad que conlleva tener un pequeñito en casa. Sí. Y yo veía cómo mi mamá a veces batallaba, que ya tenía hijos mayores y que tenía un bebé. Sí. Entonces a nosotros nos tocaba mucho de que, oye, dale de comer a tu hermanito, oye, que ve por, prepárale su familia, oye, que esto y que otro. Y a veces nosotros ya como que ya lo agarramos como algo normal. Sí. Ya sin necesidad que mamá me dijera esto, haz lo otro. Yo decía, bueno, pues órale, yo voy, ya le hago su leche, el que quiere comer, le preparo que coma y ya, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso yo siento que me sirvió mucho, como un entrenamiento, ¿no? De decir, como que ya... Ya recuerda, espérate, mami, gracias, ve. Dile a Greta que no esté gritando, mami. ¿Qué le echaron al agua, Kiki? No, Kiki. Kiki, no estén gritando, espérate, hasta acá se escucha tu voz, no grites. Cuando tú nos preguntas que si algo que nos sorprende, ¿a qué te refieres? Me decía algo nuevo como nosotros pensábamos. Ajá, o pues no sé, como que puedan expresar como que... Yo pensé que iba a ser más fácil, ahora veo que es muy complicado, Ajá, es más muy difícil, es complejo, así cuando queremos hablar, está eso. Debe de regresar donde... Tu hermano menor y que no te sorprendió, fue un entrenamiento, algo así dijiste. Sí. Entonces, te comentaba, ¿no? Tenía un hermano menor, entonces con él yo veía como un ejemplo, ¿no? Veía la figura de mi padre, veía la figura de mi madre, ese conjunto, cómo había a veces mucha disfunción en la comunicación, y estaba el pequeño, ¿no? Entonces yo me podía dar cuenta que era una gran responsabilidad y que nosotros podíamos apoyar en lo que es la comida con él, en preparar su comida, sus cosas. Me tocaba llevarlo a la primaria. Sí. Entonces lo que era desde levantarlo, ver que tu uniforme estuviera listo, limpio. A mí me tocó una vez llevarlo a la primaria y recuerdo que me iba haciendo berrinche. Iba haciendo berrinche, él iba bien enojado, él iba en 5º grado de la primaria y venía bien enojado. Y le digo, y yo venía así y también me enojé porque él estaba haciendo berrinche. Le decía, deja de hacer berrinche y vámonos, si no, ahorita papá me va a regañar a mí. Y venía con él y venía bien enojadito él. Y recuerdo que venía tan enojado que no se amarró las agujetas y se pisó la agujeta y se cayó. Y cuando volteé, ¿dónde está mi hermano? Y está en el suelo. Sí. Ay, dije, mira, ya no vamos a llegar a la escuela, ¿no? Desde ahí yo sabía que si no llegaba, el problema ya no iba a ser él, sino iba a ser también conmigo. Sí. Porque si no entraba a la escuela, no, hombre, también nos iba a nosotros, ¿no? Entonces, todo ese tipo de experiencias, pues eso me ayudó en lo particular a mí, Sí. para que cuando me tocó a mí ahora, pues ya no me sorprendió. sorprendió muchas cosas, la verdad. Entonces, yo a veces preguntaba con mis compañeros de trabajo y me decían, no, es que tener un hijo no es cualquier cosa y muchas cosas, ¿no? Sí. Porque posiblemente no tuvieron una experiencia como la mía. Y eso, así sin tener experiencia de nada, pues sí, muchas veces hay cosas que sí nos llegan a sorprender o no son como lo que a veces uno se imagina, ¿verdad? Sí. Pero de manera particular, eso a mí me sirvió muchísimo y lo tomé como algo que yo dije, pues va a llegar el momento que yo tenga un hijo y ya mínimo ya sé cambiarle un pañal. Sí, claro. Entonces ya me acuerdo que con él aprendí mucho e incluso en una ocasión me dijo mi mamá, duerma a tu hermanito. Y él lo agarré, lo abracé, yo recuerdo, lo abracé y me acosté con él, nos dormimos.
cuando desperté muy asustado, porque pues como era pequeño y yo sin mi experiencia de nada, lo primero que hice es ver si respiraba. Ah. Porque yo dije, a lo mejor como yo soy más grande, a lo mejor lo apachurreo o algo. Y tenía yo ese miedo y lo primero que hice fue que me desperté. Dije, ay, y cuando vi que ya se despertó, mi corazón estuvo tranquilo. Ay, nunca pensé que eso me pudiera pasar. Pero pues al verlo ahí dije, bueno, entonces cuando me toca estar con mis pequeños, pues ya era algo que yo tenía que tener mucho cuidado. Y ahí fui aprendiendo y esas cosas a mí me sirvieron bastante. ¿Y aquí, aquí? Bueno, ahora que pues somos padres, como él, yo también así tuve experiencia también en la casa, porque soy la mayor de mis hermanos. Y mi mamá siempre trabajó y siempre mis hermanitos se quedaban conmigo, pero también había una persona que era la que cocinaba, que estaba ahí viéndonos, pero como que yo era la responsable de mis hermanitos. Y cada experiencia, cada situación que viví con ellos, pues ahora que soy mamá, pues me sirvió. Pero algo que ahorita al menos estamos experimentando es esa etapa en la que los niños van cambiando. A veces pensamos que como están chiquitos, pues creemos que cuando crecen ya no va a haber esos problemas. Y Sí. cuando eres un papá ahora sí que te está tocando tus primeros adolescentes, pues es una experiencia nueva, porque pensamos que decimos, ay, están chiquitos, y decimos, ay, ya queremos que crezcan, ¿no? Ya queremos que crezcan porque, ay, no, ya no, o sea, son muchas cuestiones de cuidado y eso, ¿no? Pero la verdad es que ahora que estamos entrando a esa etapa de la adolescencia con la más grande, nos damos cuenta que, pues, no, o sea, los problemas no terminan, sino que al contrario, empiezan a presentarse otras situaciones en las que nosotros tenemos que estar alertas, que tenemos que estar ahí para ellos, para que empiece a haber mucha confusión, inquietudes, o tienen ellos también curiosidades por conocer cosas. Sí. Y sabemos que pues está lo bueno y está lo malo, y ahí es donde entra nuestro papel como papás responsables de cubrir esas áreas, o que nuestra atención sea oportuna para que podamos, ¿no?, ayudarle en eso nuevo que está experimentando, que quiere conocer, que seamos nosotros los papás, ¿no?, que podamos sacarlos de las dudas para que sea de una forma un poco más cuidada, ¿no? Sí. Y así de lo que poco me van platicando ustedes, fueron de una familia, como se conoce ahorita, como disfuncional, una familia estructurada diferentemente. ¿Cómo estaban sus familias estructuradas, no? De cada uno de ustedes. Ok, de parte mía, yo tenía a papá y a mamá. Sí. Todo el tiempo estuvieron en el tiempo de mi niñez y mi juventud. Pero había algo muy marcado de parte de mi padre, que era como una actitud muy machista. Entonces él era una persona que difícilmente lo veías a él lavando un traste, difícilmente lo veías barriendo, difícilmente lo veías metido en la cocina. Sí. Era algo que no se veía. Pero lo curioso de que sucede en mi familia es que somos 4 hombres Sí. con una mujer nada más. Entonces, pues a nosotros nos tocó, ¿verdad?, entrarle a todo, desde lavar nuestra ropa, desde preparar nuestra comida, lavar trastes. Y yo recuerdo que en ciertas ocasiones... ¿Esa enseñanza venía más de la madre o de su padre? Lo que pasa es que papá nos marcaba algo así como que deja eso porque eso no lo debes hacer tú, deja lo que le haga tu madre. Pero yo veía de manera muy personal que mi madre pues sufría mucho porque pues te paraba desde temprano para hacernos los desayunos, de ahí ella salía a trabajar, en las tardes vendía ropa y a veces tenía que salir a trabajar en algunos otros lugares.
y pues a veces no le daba el tiempo, ¿verdad? Para cubrir todas las necesidades en la casa. Y entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el momento de que había mucho traste sucio, que a veces no estaba la comida a tiempo, y es donde papá llegaba a exigir y al no haber, ¿verdad? Lo que él quería en su momento, se tornaba un poquito violenta la situación. Entonces yo recuerdo en varias ocasiones que yo veía a mi madre sufriendo, llorando, y le digo, mamita, yo te ayudo a lavar trastes, ¿no? Y estábamos lavando trastes, cuando mi papá decía, quítense de aquí ustedes, eso es tarea de mujeres, no le toca a ustedes. Sí. Entonces, en un momento nos hacemos un lado por obedecerle, ¿verdad? Pero nunca se nos quedó eso, porque nosotros sentíamos un dolor al ver a mi madre muchas veces llorando, Sí. sí, porque a veces mi papá la golpeaba y eso se nos quedó. Y entonces de manera muy personal yo dije, yo no quiero esto el día de mañana, vivirlo ni hacerlo porque se siente muy feo. Sí. Entonces eso la verdad pues marcó nuestras vidas, ¿verdad? Y yo digo que a pesar de que era algo, una situación que no era correcta, de manera particular me sirvió mucho para no repetirlo, para no volverlo a hacer. Y yo recuerdo que desde ese instante yo pensé eso, el día que yo tenga a mi esposa, nunca le voy a poner una mano encima, ¿no? No creo que haya motivo suficiente para eso. Entonces yo veía como mi madre a veces terminaba golpeada por cosas que muchas veces no tenían razón. Sí. Entonces, eso que tú me comentas, ¿verdad? Entonces, nosotros crecimos, digo, éramos puros varones, o sea, no había opción de que decir que lo hagan las mujeres. Sí. Yo solamente era mamá y mi hermana era una de las más chicas. Sí. Entonces, ellas colaboraban, pero no era suficiente. Nosotros tuvimos que hacer todo eso y pues mi papá pues no le quedaba otra más que pues aceptar que nosotros colaboráramos en las áreas que normalmente pues él decía, ¿no? Que era trabajo de mujeres y que lo de nosotros era estar afuera trabajando con él lo que él hacía. Ok. Mira que- Bueno, yo sí, pues sí, mi núcleo familiar, pues sí es disfuncional, porque mis papás, yo tenía 1 año cuando ellos se separaron. Ok. Entonces mi mamá, pues, inició una nueva relación, lo mismo que mi papá. Pero yo vengo a conocer a mi papá ya como a los 9 años, a mi Ok. papá biológico. Pero yo crecí con el esposo de mi mamá. Ujú. Y ya de ahí pues nacieron mis demás hermanas, pero sí vengo de una familia disfuncional. Y claro, esto conlleva vivir pues situaciones un poco diferentes desde el trato con la pareja de mi mamá, que no era su hija biológica, pero pues así crecimos, ¿no? Así crecimos y yo también de esta situación pues tomé lo bueno para que pues ahora que ya soy mamá, ¿verdad? Pues vengo a comprender muchas cosas, porque cuando estamos en esa etapa que somos hijos y hijos que todavía están pequeños, muchas veces no entendemos, no logramos entender a nuestros padres, no logramos entender por qué ellos, ¿verdad? Entra la corrección Sí. y muchas veces creemos que son malos, Sí. pero no. Ahora que somos papás nos damos cuenta que realmente era por nuestro bien, que son reglas que se tienen que seguir y todo con el objetivo pues, de cuidar nuestra integridad física, emocional, ¿verdad? Espiritual también. Sí. Y pues gracias a Dios con mis hermanos tuve una buena relación hasta el día de hoy con mis hermanas, hermanos. Tanto de los dos, de parte de los dos, de parte de mi mamá, mis hermanos que nacieron de esa nueva relación, como los hijos que también tuvo mi papá con su otra pareja, que yo ya los vine a conocer ya grandes. Ajá. Pero pues así. Y sobre este tema de cómo se educaron cada uno, lo platicaron cuando se juntaron, cuando se unieron como una sola persona y tomaron alguna decisión estricta, como de decir, vivimos esto, pero en nuestra familia que vamos a formar
no lo vamos a hacer, ¿no? Obviamente los aspectos malos. Sí. Yo recuerdo mucho que en una de nuestras pláticas ella me decía eso, dice, yo quiero pedirte por favor que pase lo que pase, nunca me golpees. ¿No? Ella me decía eso. Y yo le decía, fíjate cómo son las cosas, le digo. Yo he hecho una promesa ante Dios, le digo que por lo que yo viví y el sufrimiento de mi madre, yo dije que no hay ningún argumento, incluso le digo, platicando con ella, ¿verdad? Si fuese el caso más extremo, ¿verdad? De que tú me fallaras, le digo, eso no me da derecho, le digo, a ponerte una mano encima. Y créeme, le digo, que lejos de golpearte o buscar otra cosa, lo único que yo haría prácticamente sería, prefiero irme, yo eso platicábamos con ella, ¿no? Prefiero irme antes de ponerte un dedo encima. Sí. Así que tú puedes tener la garantía, le digo, de que eso nunca va a pasar. Podemos tener molestias, puede haber diferencias entre nosotros, pero eso sí te puedo asegurar, que esto lo tengo muy en mi mente y nunca va a estar pasar por mi cabeza el ponerte un dedo encima o lastimarte, ¿verdad? Yo he creído que Dios me dio esas manos para cuidarte y no para maltratarte. Entonces, eso fue lo que sí platicamos, ¿verdad? Esa parte, y yo te lo voy a confirmar, que es algo muy importante. Sí. Sí, bueno, en esa relación de mi mamá con su pareja, yo vi mucha violencia de parte de él hacia ella, ¿no? Como dice mi esposo, así como vivió mi suegra con mi suegro, yo también lo veía, ¿no? Con la pareja de mi mamá, que habían golpes, habían gritos, ¿no? Sí. Y lo que menos quieres, pues, cuando tú formas una familia es que eso se repita, ¿no? Sobre todo porque entendemos que el daño que le hacemos a los hijos. Claro. Porque los hijos, al ver esta situación, ¿no? De que tu papá golpea a tu mamá y te crea un cierto trauma, porque cuando eres niño te sientes que no tienes esa manera de poder ayudar, Sí. ¿no? Hay pues te sientes Potente. impotente, ajá, de poder ayudar, ¿no? Y te duele porque tú quieres a tu mamá y tú quieres a tu papá, y a veces sí Es como que te ponen entre la espada y la sí, pared. exactamente, es muy triste. Pero algo también que nosotros, hablando en el tema de la comunicación, de la forma como nos conducimos como pareja, algo que hemos platicado es que haya siempre el respeto, Sí. sí, el respeto mutuo, porque pues desde que permitimos una mala palabra o empezamos con los gritos, ya todo va subiendo de nivel, va subiendo de nivel. Sí. Otro ambiente, ¿no? Así es. Y una cosa te lleva a otra. Claro. Y así, en el momento en el que ustedes ahorita nos encontramos, o se encuentran más que nada ustedes como familia, ¿creen que han logrado ese objetivo sus hijos? Y que bueno, como hablan, yo creo que sí, ¿no? Porque se ven satisfechos de que, aunque tuvieron cierta educación, pero quizás ese fue como que los ayudó a dirigirse a formar algo más estable. Pero quisiera yo preguntarles o saber más que nada si hay algo que les sientan que les haga falta cumplir como padres, pues, hacia sus hijos. Sí, pues ahorita nosotros estamos como que en la búsqueda de... Hay momentos en que los hijos pues necesitan corrección, ¿no? Y estamos experimentando esto de que a veces vemos que sale la corrección, pero el niño sigue, o sea, lo corriges y mañana otra vez es la misma situación, ¿no? Y llega un momento que como papás decimos, bueno, no podemos pasárnoslas corrigiéndolos así nada más, como dicen, con la varita, ¿no? Porque, pues decimos, pero es lo mismo, y otra vez le voy a pegar al día siguiente, y otra vez, llega un momento que como papá dices, o sea, no, debe de haber otra manera, y en esa parte nos encontramos en la que, pues sí queremos
corregir a nuestros hijos de la forma correcta y no queremos caer en una forma errónea que Sí. podamos lastimar su corazón. Sí. Sí, lastimar su corazón porque de ahí se desencadenan muchas cosas que los adolescentes, que los jóvenes manifiestan, ¿no? En un futuro. Claro. Pero pues ahorita ahí vamos, ahí la llevamos. Más o menos, pero sí, claro que nosotros como papás, pues estamos abiertos a enseñanzas, vemos mucho como que el ejemplo de padres más mayores que tienen más experiencia, y nos gusta mucho escuchar, recibir consejos para buscar una manera de mejorar, ¿no? La educación, la comunicación, la corrección con nuestros niños. ¿Y cómo ven este tema de la sociedad? ¿Creen que de alguna manera pueda estar interviniendo en su caso como familia en el aspecto pues social, ¿no? En el que pues somos seres sociales, ¿no? Y quizás si ustedes tienen un límite, ¿no? O sea, reglas o principios, ¿creen que la sociedad en cierta manera pueda estar interviniendo, siendo factores para causar algún efecto en la conducta de sus hijos? Sí, definitivamente sí. Hoy en día hemos visto, ¿verdad?, que muchas leyes están cambiando y leyes que automáticamente van ejerciéndose, por ejemplo, en lugares donde ellos se desenvuelven, y en este caso, por ejemplo, en la primaria, ¿no? Nosotros vemos, ¿verdad?, con ellos el consejo día a día, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú vas a hacer esto, vas a respetar, si algo que está tirado no es tuyo, tienes que ver, ¿verdad?, de quién es, porque no es tuyo, ¿no? Aunque dijeran, no, pues es que yo veo que los niños veo que algo lo agarran y corren para ver quién es el primero que lo agarra y se sienten como que el que yo lo gané es mío, ¿no? Y lo hacen ver como si fuera algo en los cuales tú tienes que ser listo si lo ves primero y lo agarras. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces los principios pues ya no están en casa. Entonces la sociedad hoy en día así nos pintan las cosas, ¿no? De que si tú lo ves primero, es tuyo. Porque ahí está creado y ahora y tú lo viste, tú eres el más inteligente, el más listo. Si vas y lo agarras y te lo quedas, ¿no? Entonces, de nuestra parte, entonces, a nuestros hijos, a mí me ha tocado con mi hijo, ¿verdad?, decirle, ¿sabes qué, hijo? Si eso no es, eso que está ahí, tú no lo dejaste ahí, no es tuyo, déjalo. Pero si lo dejo, me dice otro niño lo va a agarrar. Y yo le digo, no importa, déjalo, porque no es tuyo. Pero es que yo lo veo que ellos lo hacen, pero es que yo veo. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay el consejo. Entonces sí, en la sociedad ahorita lo veo eso y lo veo también en las personas adultas, ¿verdad? Entonces eso influye mucho a ellos en su forma de, muchas veces, de desenvolverse ante sus demás compañeros. Incluso va desde sus mismos colores. Oye, papito, le digo, oye, ¿y tus colores? No, es que me lo pidió prestado, pero ya no me lo regresó. Sí. Entonces yo se lo voy a quitar, le digo, no, tienes que pedírselo. Sí, pero él agarró. Sí, le digo, pero a lo mejor él no le han dicho que a lo mejor él tiene que pedir las cosas y él no sabe que está en un error. Tú espérate y nomás dile, por favor, regresa, tú no actúes de esta forma. Entonces yo creo que sí, ahorita la sociedad influye mucho en su desempeño, en lo que ellos hacen, en algunas decisiones que ellos deben de tomar, ¿verdad?, en la situación que se encuentran, aunque sean pequeños. ¿Y ustedes desde dónde se basan para tener esos principios o esos valores que le están fomentando a sus hijos? Ok, de manera particular te digo esto. Mi madre, ¿verdad? Yo lo recalco mucho, ¿verdad? Porque de hecho ambos obtuvieron, ¿verdad?, unas enseñanzas que vienen a través de la Biblia. En la Biblia vienen muchos principios que nos marcan, ¿verdad?, nuestras normas de conducta para vivir en paz con la sociedad.
Entonces, yo recuerdo esto y yo no solamente nos los decía, sino que ella lo aplicaba. Y es algo que a mí me marcó mucho, porque yo veía cómo mi padre maltrataba a mi madre y cómo su suegra le venía y le decía de cosas. Sus hermanas veían y la trataban de burra, de esto, del otro, y no la bajaban. Y yo veía cómo ella me decía, hijo, dice, sean como sea, ellos son la familia de tu padre, respétalos. Tu papá, sea como sea, es tu padre y respétalo. Porque ella notaba que nosotros de repente salía eso, ¿no? De decir, mamita, yo te voy a defender. Mamita, ya escuchaba de repente, mamá, espérate que crezcamos, nosotros te vamos a defender. Y ella nos decía eso, no, dice, ese es asunto de tu papá y yo. Ustedes, sea como sea su padre, respeten. Entonces eso para nosotros nos marcó muchísimo, ¿no? Y ahora que yo soy mayor, yo encuentro todas esas enseñanzas en la Biblia. Por ejemplo, hay un principio muy básico que dice, honra a tu padre y a tu madre, porque eso es el primer consejo, dice, para que te vaya bien. Sí. Entonces yo lo he visto como una realidad en mi vida y no dudo en ningún momento en transmitírselos a mis hijos. Y es algo que yo día a día trato de volvérselos a enfocar y para mí hoy en día es algo donde yo fundamento mi vida. Viste, si no grabamos tampoco, no es ¿Estás grabando? Sí. Llevamos- Dile. Llevamos